Buenos días a todos. Gracias a la RAPE por haber coordinado esta oportunidad para presentar las experiencias que tenemos en el tema de modelamiento matemático. Voy a tratar de cubrir todo esto en los 30 minutos pactados y hablar de la experiencia de cómo se ha generado todo esto. Entonces, voy a comenzar por hablar de este libro, de lo que hoy en día se llama analítica y de lo que se llama Big Data y lo que es modelaje matemático de alta complejidad. Este es un libro que marcó la historia de todo lo que es la parte de lo que hoy se escucha a nivel de que es una tendencia, por eso con su mismo nombre. Y la analítica, pues, según IBM y según el libro, y esto es algo bastante aceptado, eh, en definitiva la podemos dividir en descriptiva, predictiva y prescriptiva. La descriptiva es de muy bajo nivel de complejidad matemática. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer las bases de datos describe el problema muy bien. Ahí que no se vaya a entender confusión, en general confusión, es altamente compleja en sus tecnologías informáticas, pero su nivel matemático es muy simple, simplemente mostrar lo que veo. Podemos hablar de un nivel medio de complejidad matemática, es toda la parte relacionada con la parte predictiva, dentro de la cual pues destaco lo que es simulación, y ahorita vamos a aclarar bastante eso. Y la tercera es la prescriptiva, en la cual IBM pone en la parte de arriba optimización y optimización estocástica. Y claramente pues describe que esto lo que nos da es potencia del grado de complejidad que podemos resolver. Y por otro lado, ventaja competitiva. Y eso es al final lo que estamos buscando como socios. ¿Sí? Lo primero es cómo se toma decisiones con los modelos de simulación. Los modelos de simulación iteran sobre un humano que pregunta qué pasa ante una nueva decisión que él va a tomar, comienza a probar cosas y el modelo le dice cuál es el impacto de la decisión. Esto es, por ejemplo, la forma como se está planificando el ataque a la pandemia, básicamente, que estamos viviendo. Son modelos de simulación los que están soportando las decisiones. Cuando pasamos a los modelos de optimización, a los de alta complejidad, y ahorita voy a tratar de que eso quede claro, entonces la pregunta que hace el humano no es qué pasa si, sino qué es lo mejor. Y eso es lo que responde el modelo matemático. Y responde de una manera absolutamente pragmática, no es opinión del modelador, no fue qué fue lo que quiso probar el modelador, sino qué es lo mejor. Y adicionalmente, pues su característica es que no es cualitativa, es cuantitativo. Es fácil notar cuando una toma de decisiones está basada en la cualidad, en cualidades, en conceptos y no en números totalmente claros. Después miraremos lo que eso implica. Por otro lado, cuando miramos los sistemas dinámicos, pues hay una caracterización relativamente clara. Pues tenemos tres posibles tipos de sistemas en los cuales un sistema es así, o está. En este momento, pues, por ejemplo, un sistema como la economía está en una situación inestable y posiblemente caótica. ¿Sí? ¿Por qué? Por razón del coronavirus. Antes de que llegara el coronavirus, podríamos decir que nuestra economía estaba en una situación estable. La gran diferencia es que durante una situación estable, pues, todo el conocimiento que se tenga pues me puede servir para saber qué es lo que va a pasar. Y hablando de economía, pues podemos hablar de modelos de equilibrio general computable. Pero cuando pasamos a una situación inestable o caótica, pues el problema es que no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué? Porque ante una misma situación, un punto de partida inicial, es posible que el camino que coja el sistema sean totalmente diferentes ante una pequeña variación de la condición inicial. Eso es más o menos su definición matemática. Y la caótica es que comienza a dar vueltas y no se sabe para dónde va a ir el sistema, entonces es muy difícil de predecir. La única forma, y lo que sí tenemos como ventaja, y que viene ya con la complejidad, es la forma como voy a tratar de mirar el problema. El problema de baja complejidad en el modelaje, pues mira
mira la nación de abajo, de arriba hacia abajo. Y era el modelaje que yo aprendí a hacer y que se podía hacer por las limitaciones de computación, por ejemplo, cuando yo me gradué. Yo tengo del orden de 47 años haciendo esto, de modelamiento matemático. Entonces, pues básicamente yo me imagino una nación, una área, una región, y luego, como no tengo potencia computacional, no tengo capacidad de modelamiento, la modelo y luego desagrego. El modelamiento de alta complejidad, pues miramos todo al revés. Es un modelamiento bottom-up, de abajo hacia arriba, que gracias a los computadores nos permite ver átomos muy detallados. Y si se quisiera hablar, pues en un caso de la parte agrícola, pues casi que me podría permitir llegar a las granjas si yo tengo información para las granjas. ¿Y esto por qué se puede hacer así? ¿Por qué es así? Porque básicamente tenemos computadores que van dándonos cada vez más potencia. En tanto que acá, en nuestra parte anterior, el ser humano no ha cambiado su capacidad de cálculo. O sea, nosotros no hemos aumentado la tecnología, no nos da a nosotros mayor capacidad de cálculo. Nos ayudan con herramientas para poder ver mejor y más allá, sí, pero no tenemos como personas mayor capacidad de cálculo. Y los computadores, pues sí, han superado totalmente y cada generación supera, y por lo tanto, la alta complejidad se comienza a mirar en varias dimensiones. Una de las dimensiones es cómo puedo ver, esa es una parte de la complejidad, no poder ver el sistema detallado. Entonces, o sea, muy detallado, tener capacidad y potencia para modelarlo así. Esa es una de las complejidades. La otra complejidad que también entra a participar es la matemática, es qué tan complejo es matemáticamente ese proceso. Por ejemplo, las epidemias son matemáticamente complejas de modelar, ¿sí? Esa es otra dimensión. El tamaño del sistema es otra de las dimensiones fundamentales que nosotros tenemos que afectan la complejidad. Entonces, y lo que nosotros hacemos, pues es alta complejidad. La experiencia es modelamiento matemático cada vez más grande y que ya en el cual lo primero que hay que diferenciar es que eso, si bien hubo una época en que esa complejidad era igual a la de un curso de clase, hace 40, 50, 60 años, hoy en día en un curso de clase o en un ejercicio no se puede manejar una complejidad en un tablero o en una hoja Excel, no, es complejidad y hay que meterse en eso. El otro problema que tenemos que ver con la analítica, y por qué arranco por ahí, es cómo es la relación entre utilizar herramientas de alta complejidad en el problema del crecimiento, los beneficios. Entonces, digamos que uno es la referencia a profesionales que creen en las buenas prácticas, organizaciones que toman decisiones con base en buenas prácticas, porque así lo hicimos. Entonces, por ejemplo, puede ser parte de lo que puede estar ocurriendo con la pandemia. La pandemia tiene unos conceptos básicos que fueron generados en 1919, aislamiento, ya, y eran generados más atrás. Pero una pandemia, si yo le meto más analítica y le meto más potencia de modelamiento, estoy aumentando, ¿sí? A 3, como esto es un estudio de MIT, de IBM, a 3 el que comienza a hacer analítica y a 6 ya para aquellas compañías y para aquellas empresas en que no creen en la intuición, en que ya tienen muy claro que las buenas prácticas a veces no son tan buenas. Y lo que hace otra gran diferencia es la capacidad para manejar Big Data, ¿sí? Y esa relación del Big Data nos puede llevar a una relación de 1 a 23, o sea que la multiplicación y la unión de todo es que si usted adicionalmente a tener capacidad analítica tiene capacidad de capturar datos, entonces usted está haciéndolo 23 veces a 1 con respecto a los demás. Y si miramos, todo esto es sacado del mismo informe, si miramos la relación, cuáles son los obstáculos para utilizar la analítica, desafortunadamente acá se ve los obstáculos mayores, según lo que piensa la gente y lo que sienten la gente que fue entrevistada en este estudio, son aspectos culturales. En definitiva, es un poco cómo utilizar la analítica para beneficio de las organizaciones hoy en día. Y esto implica ya una cultura. Entonces, si hablamos de que son aspectos culturales, implica de que afecta a la cultura. Esta es una parte, o sea, que muestra claramente a los ojos de las empresas de alta tecnología que las organizaciones de alto rendimiento pues han ido cambiando totalmente su apoyo de la intuición como la vía para resolver problemas.
Y esto se sintetiza en que hay que ser de mente abierta para conseguir ser anticipado y ser preciso. O sea, yo no saco nada con anticiparme si no soy preciso en mi anticipación. Y ser preciso son números, no cualidades. Entonces, esto a nivel de lo que se va a plantear. Pues ha venido creciendo la complejidad y nosotros, pues la experiencia que yo he tenido, y mire, definitivamente para esto sirve y ese debería ser la base de la toma de decisiones, es fundamentalmente tener buenos modelos que sean capaces de describir lo que va a pasar. Ahora voy a hablar del tema específico, ya que nos interesa, que es la parte rural, que es la parte de alimentos. Entonces voy a comenzar con un primer punto. Yo voy a tocar cuatro puntos en esta charla. El primer punto es la visión global del territorio. Y he utilizado acá lo que aparece en el lado izquierdo, es la carátula de un informe, de informes muy viejos, de los modelos que utiliza Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para describir lo que pasa en la tierra y cómo debe asignarse la tierra de todos los Estados Unidos, ¿sí? Para que pueda para poder estudiar lo que va a pasar en todo el proceso. Entonces estaríamos hablando en el equivalente de Colombia, en estudiar lo que puede pasar en Colombia y cuál es el mejor uso del subsuelo que se puede hacer, teniendo en cuenta que ahora adicionalmente entra la bioenergía a competir por ese suelo, porque ya sabemos que hay cultivos que están compitiendo por el suelo. Entonces, para poder explicar cómo lo debería yo pensar. Función aquí específica, planeación nacional. Ese es el que, o quien tenga la visión global de esa visión. Estos modelos, ¿cómo son? Pues son modelos basados en equilibrio económico, o sea, con conceptos económicos, con relaciones de sumo-productos, mirando maximizar el bienestar de la sociedad, y en general, pues son modelos que representan cómo va a ocurrir de manera agregada en el territorio la atención de los mercados, porque en definitiva al final estamos tratando de explicar cómo se van a atender estos mercados, y estos mercados, los que tienen que ver con el aspecto rural, pues lo podemos dividir en alimentos, la parte silvícola, maderas, obviamente, y la parte energética que hoy compite. Entonces sí se puede saber, mire, estos señores que están sembrando maíz van a dejar de sembrar maíz. ¿Por qué? Porque es más rentable generar energía. Ahora con la caída de precios del petróleo, los equilibrios cambian. Si el petróleo se va a mantener abajo, a los niveles en los cuales se está cayendo, pues definitivamente ya no es rentable la energía y puede terminar habiendo una sobreoferta de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues divide su espacio en múltiples regiones grandes, ¿sí? Subregiones, y sobre esas regiones, que va a tratar de verlas de manera detallada, cada una de ellas, entonces va a analizar qué tipo de uso de la tierra se puede dar, para qué sirve, qué tiene, y básicamente cómo se da, en qué puedo utilizar yo la tierra, porque es que al final voy a tener que definir si pongo vaquitas o si pongo caña de azúcar, o qué es lo que usted va a poner ahí, básicamente porque no puede poner de todo. O en algunas cadenas, pues puede estar tomando beneficio de todo. Una cadena, por ejemplo, de ganadería, pues puede generar energía, ¿sí? Con las excretas de los animales, y puede generar carne. Normalmente estos modelos tienen dos niveles de representación del proceso. El primero es digamos, el proceso el primario, lo que va a ocurrir en el campo propiamente, en las granjas, es lo que llamaríamos el link primario, y el link industrial, o la parte, el eslabón industrial, que es lo que ocurre en las plantas. Entonces, para esos usos principales, pues vamos a tratar de mirar qué es lo que ocurre en el territorio, cómo son las cadenas, ¿sí? Vamos a ver cómo son esas cadenas a dos niveles. Y entonces de ahí entonces ya viene cuáles son los cultivos que yo voy a tener, las crianzas que yo voy a tener, y finalmente cuáles son los productos que yo voy a producir, y con base en eso voy a explicar cómo es el mercado, y también tengo que tener los inputs para que eso se dé, porque es que si no hay determinado tipo de inputs, ¿sí? Pues no va a haber mercado, no va a haber producción, no va a haber mercado. Entonces es una visión balanceada y cuantificada. Acá hay un ejemplo de la aplicación de este enfoque, por ejemplo, para Nigeria, en los cuales pues
si están interesados, se les facilitan todos los estudios en los cuales pues, tenemos, básicamente se explica la demanda, se explica la oferta, ¿sí? Y después se pone en el espacio, porque es que finalmente, yo tengo que ponerle en el espacio, como lo vemos acá, para poder representar lo que le va a pasar a ese territorio en determinados aspectos, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, diríamos que ese es un primer nivel de planificación que es nivel global. El segundo nivel, que es un nivel más concentrado, es el de los planes maestros. La experiencia que yo voy a contar, que es específica, está relacionada con que nosotros tuvimos la oportunidad de modelar por contrato suscrito con la alcaldía de Bogotá varios planes maestros. También lo hicimos para Medellín de cómo se deberían modelar y hacer los modelos matemáticos básicamente de Bogotá. Entonces, y cuando vemos pues lo que vemos en la RAPE, pues mira el problema que rápidamente se ve en Bogotá. El problema no es de Bogotá, el problema es totalmente integral. Y estas fronteras que yo pongo acá, pues también en un momento dado, la ventaja que dan los modelos de alta complejidad, o sea, de gran tamaño, es que esta frontera, para yo poder hacer la planificación interna acá, tengo que definir las condiciones de frontera con el espacio exterior, porque estoy poniendo acá esto como algo confinado, entonces tengo que decir, bueno, ¿y qué pasa con el valle? Entonces con el valle voy a tener que decir si hay importación o exportación de productos a la zona. Lo que uno aprende es que en la medida que sea más grande el modelamiento, estoy endogenizando más muchas acciones y me estoy quitando de encima un problema que afecta a las decisiones, que es cómo concibió usted, en definitiva, la parte de las condiciones de frontera que usted está viviendo, básicamente. Entonces, en el caso de Bogotá, lo que se hizo, pues acá tenemos más o menos la estructura, 6 grandes sitios que se tomaban por donde va a entrar los alimentos, 4 se estudiaban algunos nodos logísticos, fundamentalmente para determinar qué era lo mejor, cuando en ese entonces, estoy hablando del año 2007, 2006, 2007, se estaba pensando, y creo que seguimos con ese problema, con que acá en el centro hay un corabastos que hace que todos los camiones, que buena parte de la carga que viene de acá, que a lo mejor va para el valle, pues entra a Bogotá y hace el cross-docking acá en el centro de la ciudad, en vez de hacerlo en Chía y salir por una perimetral y no exportar en la ciudad, con todos los problemas que también nombraron que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese entonces, pues, ¿cómo se gestó ese modelamiento? Ese modelamiento, pues hay que ir y mirar básicamente cuáles son las cadenas de abastecimiento, las categorías logísticas, mirando que yo debo atender una canasta familiar básica, ¿sí? También en ese mismo trabajo, pues tiene claro de que hay que simular las cadenas porque parte de las cadenas y se hace algo similar a lo que se hace en el modelo Fasón, y es que yo tengo que mirar cómo es la cadena, cada una de las cadenas en el espacio hasta llegar desde el punto de oferta, que son las fincas, hasta el punto de los consumidores de esos bienes para cada una de las cadenas. Entonces, en el artículo original, en el documento, pues estudiaron cada una de estas cadenas, está modelada. Esos modelamientos vinieron fundamentalmente, ¿sí? ¿De qué? De un estudio previo que había hecho la alcaldía para cambiar, y que es las cosas que consideramos muy valiosas en ese estudio que hicimos, y que aprendimos mucho, es de cambiar una visión tradicional de abastecimiento, con bastante desorden, a una visión de abastecimiento más comercial, más ordenada y con mayores actores, principalmente a nivel de empresarios, empresas privadas o empresas comunitarias, que fueran convirtiendo este proceso desde los campos hasta el consumidor. Y se modeló todo esto, básicamente, se consigue un modelamiento totalmente detallado, el cual se haya acceso a lo que se hizo en ese momento. Y eso produjo un determinado software que es el que se terminó utilizando. Voy a describir para que miremos con más detalle lo que se hizo ahí, y es que con base en este estudio y con una alianza que hicimos con la SPOL, se suministraron soluciones y se estudiaron casos específicos de la ciudad de Guayaquil con el modelo. Entonces aquí tenemos Guayaquil,
Básicamente lo que ellos hicieron, ahí están la cantidad de productos, voy a irlo explicando, de áreas de desarrollo, ¿sí? Que se tienen, regiones oferentes, nodos logísticos, plazas logísticas y lotes disponibles. Es importante que un plan de abastecimiento va a cubrir dos aspectos importantes. Un primer aspecto es la expansión de ese sistema, o sea, son modelos dinámicos que cada vez los podemos hacer con mayor detalle, o sea, mayor detalle en el tiempo, más largos periodos, porque eso es complejidad, un sistema más grande, pero también más detallado para ser más precisos en lo que yo quiero hacer. Entonces, lo primero que se hizo allá es que esta fue la real cadena que ellos decidieron simular, ¿sí? Entonces, esta es la cadena que se acuerda que se puede simular, en la cual desaparecen varios de los conceptos que estaban planteados en el plan, en la conceptualización del Plan Maestro de Alimentos para Bogotá del 2003, que sirvió para lo que nosotros hicimos como referencia. Entonces, bueno, ahí tenemos ya elementos de modelamiento y esto lo voy a pasar muy rápido. Pues, ¿qué es hacer esto? Es hacer un modelo matemático en el cual pues, los modelos matemáticos son realmente la complejidad para formular modelos matemáticos es simplemente una cuestión de costumbre, es álgebra, al final es álgebra, no es más allá de que álgebra, pero el problema es que es álgebra industrial y el problema es que los modelos que vamos a dar, sí vamos a hablar de millones de variables y que me van a resolver si yo tengo millones de variables porque tengo millones de problemas que resolver, a los cuales les tengo que dar números. Entonces, acá está la formulación, eso se hace con base en una álgebra de conjuntos, se definen los parámetros, acá aparecen los parámetros de costo, aparecen las variables con las cuales, que son las decisiones con las cuales yo voy a simular, entonces tengo variables de decisión, que son básicamente de expansión, ahorita las miraremos, y variables de requerimiento de áreas. Ok, yo voy a construir una plaza logística, pero ¿cuántos metros cuadrados? ¿Qué va a mover y qué capacidades debe tener? ¿Sí? Variables de flujo fundamentalmente, explicar el flujo a lo largo de la cadena, y finalmente un conjunto de restricciones que se pueden mirar cada una lo que significa, y eso es lo que me va a hacer a mí mi modelo matemático. Y una función objetivo que está muy clara, que es, mire, minimice los costos que a usted le cuesta eso, costos de construcción, costos de operación y costos de transporte, básicamente, y de producción. Se me olvidaba notar que hay, detrás de todo esto hay una dimensión de la complejidad que es muy importante, o sea, la complejidad, ya habíamos hablado de complejidad matemática, problemas matemáticos complejos, problemas matemáticos grandes, pero hay otra complejidad que no mencioné y que se me olvidó, que es la complejidad de la incertidumbre. ¿Cuánto conozco yo realmente de lo que va a pasar? Eso es muy importante. Antes no se podían hacer muchos escenarios, antes no había potencia computacional, no era que no existía el problema, sino que no había potencia computacional. Hoy en día esa complejidad permite meter todos los elementos de riesgo, y en la parte agrícola hay un elemento de riesgo muy importante que es la parte hidroclimática. Ahora tenemos otro elemento de riesgo que son las pandemias, y la guerrilla y todo lo que nosotros podamos tener son elementos de riesgo que me pueden disrumpir la cadena en un momento dado. Esto entonces se convirtió allá en Guayaquil en un programa de computador, claramente, en unas tecnologías apropiadas que se requieren para poder resolver todo eso. Por otro lado, pues toda la información se debe capturar a partir de tablas, un sistema de información que hay que mantener, que en la medida que yo lo mantenga, pues estoy rápido a trabajar. Hoy en día eso es, en mi opinión, hacia donde gira todo lo que llamamos industria 4.0, es en tener sistemas, sí, o sea, por un lado robotizado, hay una gran cantidad de cosas, o tecnificado tecnológicamente, y estamos hablando de tecnología digital, muchas cosas, pero tener las bases de datos para actuar al vuelo y casi que para actuar permanentemente. Entonces, te quedan 2 minutos. Oh, ni modo. Entonces, acá Perdóneme, Jesús. Jamie, yo creo que no debemos limitar este tiempo. Dejemos que él termine convenientemente si no tenemos ningún problema de tiempo. Esto está muy interesante y dejémoslo que termine en su tiempo. Vale. Faltan como 5 minuticos, 10 minuticos. Listo. Bien, entonces, volviendo acá, entonces, ¿cómo debe uno montar esto? Pues mire, hay unos modelos matemáticos que es software, hay un sistema de información que hay que montarlo, que ya están, que hay
ya hay información, porque eso sí hemos ido creciendo y tener la capacidad de unir esa gran cantidad de datos, pues, Big Data, tanto porque ya sean grandes las bases de datos como por lo que se puede producir y tenerlo pegado a los modelos para que los modelos salgan a actuar. Y ahorita los vamos a mirar en una parte que es importante de lo que estamos viviendo. Entonces viene lo de las regiones, que esto son las bases de datos y aquí están los datos que utilizaron en Guayaquil. Entonces, mire, las plazas de mercado, allá fueron a donde se consideró que era el sitio de consumo. Sin embargo, si yo quiero mirar la potencia para mirar las tiendas, pues usted puede mirar las tiendas. Hoy en día hay potencia suficiente. O sea, la potencia computacional está explotada. Entonces, lo que podemos hacer y la verdadera ganancia de esa potencia computacional, más que en muchas apps, está en la capacidad de procesamiento que nos permite resolver problemas que antes no podíamos soñar en resolver. Aquí tenemos plazas logísticas, la canasta familiar que tomaron de referencia, los productos que son los que determinan cómo los iban a agrupar y entonces ellos metieron 7, ahí hay 7 cadenas productivas, cómo se fueron conformando, ¿sí? Las áreas que son cómo se dividió el espacio de Guayaquil, se dividió en 33 grandes áreas que llamaron o que llaman áreas de desarrollo social. Eso hay que caracterizarlo por la población para poder saber cuánta gente hay que alimentar y todos los problemas, pero también hay que caracterizarlo por los ingresos para poder saber qué es lo que comen. No comen lo mismo y los riesgos y también dónde se va a focalizar mayor el esfuerzo, puesto que como Estado pues tiene mayor compromiso con las clases económicas más desprotegidas. Para la otra parte de la caracterización es de dónde van a venir los alimentos. Entonces ellos agruparon en 4 regiones, como les digo, y ahí están las regiones, que me imagino son como básicamente la parte después del municipio, la parte veredal, yo es lo que, ¿sí? Hay que mirarla, yo no conozco ese detalle, pero entonces vienen las agrupo, lo que yo tengo, que hoy en día, pues mire, si usted tiene información de las granjas, pues yo puedo tener las granjas y la puedo mirar y puedo hacer acciones sobre las granjas, porque tenemos la complejidad, ¿sí?, de la gran potencia del tamaño del sistema, ¿sí? Centros logísticos, tenían 2 centros logísticos, ¿sí?, y la red de mercados que ellos habían desarrollado. Y la otra parte que era importante, que por ejemplo en este caso lo hemos hablado con Jorge, en la parte de dónde iban ellos a construir plazas logísticas, resulta que ante la situación que se tiene, pues lo que hay que mirar es dónde yo voy a poner sitios de almacenamiento temporales más rápidamente, y eso ya cuando estoy mirando la realidad del territorio, se tiene que estar vinculando directamente es, bueno, ¿en dónde hay lotes? Acá en La Alborada hay 2 lotes, el lote 1 que tiene tal área y el lote 2 que tiene tal área y que está ubicado y que va a implicar determinadas soluciones y por lo tanto al final un modelo puede especificar todo detalladamente. Ya que fueron lo que se hizo, ya concretando al final, pues se estudiaron dos escenarios. Uno, el tratar de saber qué era de la zona actual, de las plazas actuales, cuáles son las que se necesitaban y cuáles sobraban, eso, y cómo era sin hacer inversiones. Entonces el modelo analizó y esta es más o menos como le quedaba por dónde iba a entrar los nodos logísticos que requería, por dónde iba a entrar las superficies que iba a tener utilizadas y la que iba a producir cada región para poder atender esa comida, ¿cierto? Las plazas logísticas que él seleccionó, ¿sí? Entonces seleccionó esas básicamente. Después se hizo un segundo escenario, ¿sí?, en el cual se le pregunta qué es lo mejor si, ahora qué es lo mejor, pero usted dígame qué es lo mejor si yo decido que voy a expandir el sistema. Y entonces llega el modelo y dice, bueno, usted debe hacer esto y debe cerrar otras plazas. Y con base en eso, entonces viene ya una cuestión absolutamente cuantitativa de estos son las decisiones que hay que hacer, lo que implica a nivel de decisiones finales y a través de toda la simulación interna de los modelos, del modelo matemático. Entonces, eso hoy en día se puede montar
El nivel de Guayaquil es muy pequeño, es más, en esa misma época corría ya en un computador muy rápido. Hoy en día, me imagino que se demora un segundo corriendo a nivel de esto. O sea, realmente la potencia computacional es insospechada en lo que podemos hacer hoy en día con modelos, si se tiene la capacidad y la orientación hacia modelos que lo resuelvan todo. Como estamos en una emergencia, en un desastre, entonces voy a hablar algo de cómo es el enfoque general, teórico, de los diferentes tipos de desastres, donde pues estábamos acostumbrados a un desastre natural, ya eso lo hemos vivido, cada rato se nos inunda el territorio o se seca el territorio, ¿sí? Pero ahora tenemos una pandemia, ¿sí? Tenemos terremotos, entonces esta es la visión general para cualquier desastre, más o menos en términos teóricos. Después vamos a mirar lo que se puede hacer. A nivel de desastre, pues hay dos tipos de desastres. Los naturales, que no podemos hacer nada con ellos, dentro de los cuales, por ahora, en mi opinión, es el coronavirus, un desastre natural. Y los humanos, que es un desastre ya creado por el hombre. Es mucho más fácil lidiar con los desastres naturales que con los humanos. Con los humanos nos vamos a tener que enfrentar a tratar de aprender cómo reaccionan los humanos. O sea, realmente en los problemas humanos, pues por un lado se mueve, y llamémoslo así, el Estado, los gobiernos, y por otro lado se mueven los terroristas. Pero no, ninguno lo debe hacer la hipótesis de que el otro es bobo. No. Entonces, si el gobierno se mueve, el terrorista se mueve. Y si el terrorista se mueve el gobierno. Y entonces, dependiendo de la cantidad de potencia que haya detrás de cada uno de los jugadores, pues realmente estamos más en un juego. Pero miremos los desastres naturales que son más fáciles. La naturaleza no la conocemos, no está jugando con nosotros, simplemente nosotros no la conocemos. Entonces diríamos que para enfrentarnos a los desastres naturales, en general a todo desastre, pero a los desastres naturales más que todo, yo tengo dos fases de enfrentar el desastre. Primero, ser consciente de que tengo el desastre, está cerca, y por lo tanto, tengo que, antes del desastre, tengo que mitigarme y prepararme para los potenciales desastres. O sea, porque van a ocurrir y a lo mejor no sé cuáles son los que van a ocurrir. Entonces hay unas actividades de mitigación, de prevención, si fuera posible eliminarlos, pero no los voy a poder eliminar, entonces me voy a tener que pensar en ellos. Y la otra parte está después del desastre, yo tengo que tener una respuesta inmediata y luego una recuperación. Esto lo estamos ya viviendo con el problema del coronavirus. ¿Cuántos tenemos de esto preparados? Yo no hago ningún juicio, sino lo que veo, ¿sí? Básicamente, ¿cómo se hace el aquí y el ahora? El aquí y el ahora es como yo me voy a preparar contra un desastre que se llama terremotos, pues entonces yo no sé cuál es el terremoto y yo voy a prepararme con alguien que sepa de terremotos y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si? ¿Cuántos son los posibles terremotos que voy a tener? Y con base en esos terremotos, ¿cuál es la decisión única que yo debo tomar para prevenirme para el terremoto? ¿Cierto? Y ese es el aquí y el ahora. Después viene la capacidad de respuesta. Entonces, en la gestión de terremotos, yo voy a hablar de un caso que es el de Seattle, que se puede estudiar y que se puede verificar. Primero, pues ellos hay varias, primero no es un modelo matemático, es toda una plataforma y una visualización. Yo estoy enfrente de potenciales desastres y los desastres me pueden acabar. Entonces, ellos crean el GOSIL, que es una plataforma de modelos matemáticos y de algoritmos para el soporte de decisiones de la gestión de la emergencia. ¿Sí? ¿Cómo la voy a trabajar? Un comando de control centrado, ¿sí? Una primera reacción y luego sí ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, digamos, ¿qué es lo que ellos están haciendo para poder hacer el desastre? Primero, si ustedes recuerdan, en la gráfica de IBM hablaba de programación estocástica. Aquí vuelve a aparecer programación estocástica y ese es el mayor alto nivel de complejidad que visualiza IBM. Dentro de mucho, mire, usted, ¿por qué? Porque es que ahí tengo que manejar la incertidumbre. Yo no me puedo preparar para un desastre que yo digo, no, mire, el desastre va a ser que va a temblar en tal municipio. No, ese no es el desastre, eso no puede ser determinístico. Lo que puede es que yo sé que en esta zona puede ocurrir un desastre, ¿sí? Unas inundaciones, unas sequías, terremotos,
todo lo que me pueda llegar a ocurrir. Entonces ellos arman un modelo de gestión de desastres, básicamente un modelo de optimización estocástica para ver dónde van a ubicar las bodegas y qué deben tener esas bodegas para prepararse para el desastre, y un modelo de cómo va a ser el transporte de esas bodegas, cómo las voy a mantener. Pero cuando llega el desastre, y el desastre tiene un problema, es que la reacción es inmediata. Por lo tanto, lo que no tiene sentido de un desastre es que ocurrió el desastre y yo salgo a hacer software para atacar el desastre. O sea, eso es lo que más se está viendo en la pandemia. Lo que más se ve en parte de la pandemia es que todo el mundo salió a hacer modelos. Oye, ¿por qué salieron a hacer modelos si es que estamos en pleno desastre? Eso es como que en el terremoto, ¿sí? Yo no me voy a ver a las víctimas, sino voy a hacer el modelamiento del terremoto para poder explicar cómo voy a actuar. No, lo que quiero decir es que si yo no hago esta gestión antes, pues me va a atropellar el desastre, porque ya no tengo tiempo. Yo tengo que tener entonces un tiempo real que acá, en el momento en que ocurre el desastre, pues comienza a actuar y los modelos están listos para que comience a temblar y ellos comienzan a hacer los cálculos de qué es lo que va a ocurrir. Y en tiempo real, ¿por qué? Porque a la medida que me voy informando de cómo es el desastre, de realmente dónde fue el terremoto, qué fue lo que se cayó, pues él comienza a mirar qué vías se rompieron, todo, y comienza a reordenar todo lo que hay que hacer, pero ya tiene que estar gestionado el modelo. Si no está gestionado el modelo, no hay nada que hacer, nos atropelló el desastre. Entonces, esto es lo que ellos hacen, realmente, lo que se ve ahí. Nosotros pues hemos estado ya como grupo, yo me he interesado en todo esto, la empresa se ha interesado en todo lo que es la pandemia, hemos entrado, somos de las empresas que no estábamos preparadas para el desastre, pues estamos en la fase de hacer los modelos no para esto, siquiera, o sea, para esta parte no, estamos haciendo y trabajando en los modelos para esto. Afortunadamente o desafortunadamente la pandemia es la ola y a lo mejor podemos evitar algo que pase. Ya mirando sobre esto que hay que hacer y cómo lo vemos nosotros, porque ya comienzan cada vez que se trata de mover el gobierno, pues surgen nuevas preguntas que hay que saber cómo las voy a resolver. Lo primero es que tiene que haber un modelamiento de la pandemia orientado hacia toma de decisiones, que es diferente un modelamiento de la pandemia orientado hacia estudiar la pandemia, de qué pasa. Y las decisiones, para mí, hay dos tipos de decisiones: la estructural, que es el largo plazo de la calidad de vida de la humanidad, que hay que mantenerlo, eso es la función de los gobiernos, en mi opinión, y el coyuntural es que usted tiene una pandemia. Ese es un coyuntural, tan coyuntural como un terremoto, como la explosión del volcán Santa Elena en Estados Unidos, que se llevó a miles de personas, que destruyó un montón y que luego tengo que entrar en recuperación, que a lo mejor, y que tengo que entrar en toda la acción. En la parte económica, que es donde cae la parte de los alimentos, pues yo lo que tengo que mirar son cuáles son las cadenas productivas que yo tengo. Tengo que comenzar a simular a futuro, a reconstruir. Primero que todo, debería entender que acá, en este momento de la pandemia, con las medidas que se han tomado, ¿sí?, se rompe la economía. Ese es un problema serio, y si se rompe la economía, se rompen también los modelos que pueden ayudar en esa economía, porque tienen modelos para una nueva, no tiene sentido ahorita tratar de calcular a dónde va la economía del país con un modelo de equilibrio general computable. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder expresar cómo voy a producir, o sea, tengo que haber estudiado las cadenas, sacar la información de cómo produce cada cadena. En el caso de los alimentos, pues a ver qué es lo que yo tengo sembrado, cómo lo producen, qué productividad tiene, qué costos tiene, ¿sí? Y fundamentalmente algo que es vital y que hay que mirar es las relaciones que existen entre los diferentes sectores industriales. Ahora que liberamos y que se habla de que la otra semana se libera el sector construcción, pues el sector construcción, y esto es una matriz de Leontief, que el sumo producto, pues dicen qué es lo que requiere y qué es lo que necesita para poder producir. Estas son las matrices, esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Pero esto es lo que me dice qué es lo que requiere ese sector para producir. Por lo tanto, el sector agrícola requiere 85 unidades de producción del sector industrial. Que el sector industrial está cerrado, pues el sector agrícola no va a poder producir lo que tiene que producir porque requiere 85, y si solo le van a poder producir 20, entonces no va a producir los alimentos. O sea que no es tan autárquico el sistema de los alimentos sin mirarlo en toda la economía, porque estas matrices existen y dicen cuáles son
en el momento en que arranca el problema, qué es lo que se consume. Esto es un poco algunas de las ideas. Sobre esto se puede compartir material de lo que hemos hecho, los modelos que hemos hecho. Y finalmente, ya simplemente como referencia, pues la parte final es, pues los industriales tienen que hacer lo óptimo para que no le suban los alimentos a la población. En definitiva, ¿por qué creo que los modelos de programación matemática es lo que se requiere para poder enfrentar una sociedad cada vez más grande, cada vez más compleja, con problemas que no se pueden resolver en hojas de cálculo, ni nada parecido? Son con problemas que hay que resolverlos con potencia. Pues yo sí voy a leer esto y es lo último. El uso de la tierra es complejo y está globalmente conectado, por eso lo requerimos. Precisa la contabilización de los recursos disponibles, debe tener alta precisión y largos periodos de simulación. Hay alimentos y hay uso del suelo que se demora mucho tiempo. Los bosques son modelos basados en el comportamiento macroeconómico a largo plazo. Son modelos, los de la gestión de desastres son modelos basados no en el comportamiento macroeconómico, sino en el flujo de caja de las empresas, desafortunadamente. Los modelos deben estar basados en razonamiento científico, y las dos grandes ventajas que tenemos acá es que no permiten, por ser pragmáticos, tienen muy poca influencia de la intuición, de lo que yo creo que debe pasar, y muy poca influencia de las expectativas del modelador. Son pragmáticos. ¿Qué nos producen adicionalmente? Mejor disponibilidad de datos, porque nos mandan a buscar los datos que son, descubren con comportamientos imprevistos, difíciles de adivinar, mayor probabilidad de tener errores, formulaciones estandarizadas y socializadas. Eso es algo que ya comenzaron a hablar acá en la misma alcaldía de Bogotá. Me pareció fabuloso, que deben ser transparentes, y los modelos que utilice el gobierno deberían ser transparentes. No son cajas negras. No es verdad, no es una caja negra, es una caja entendible por el que la estudia. Pueden ser transparentes y es sistemático. Y finalmente, yo creo que hay tres competitividades que nosotros tenemos que tener en relación. Dos las conocemos muy bien: la tecnológica y la económica. Eso es lo que tenemos. Pero hay una tecnología y hay una competitividad que es la gerencial, que es la toma de decisiones, y a eso maneja muchos modelos. Discúlpenme por haberme tomado más tiempo, me calculé mal, pero también con el tiempo que me dieron prefería hacerlo más cortico, y cualquier pregunta estoy a la orden.